cada primer día de la semana, una semana que tiene de parte del Eterno ya un paquete de cosas, sobreabundante paquete de cosas. Y por supuesto, venimos para una praxis maravillosa con la semana que se fue. La instrucción del Eterno nos ha dejado mucha energía para disfrutar de estos días de consolación. Así es lo que pasó a partir de este sábado que se ha ido. Ha comenzado 7 semanas de consolación y a veces no entendemos muy bien qué tiene que ver esa palabra en la misión o en la presencia del Señor. Así que voy a explicarlo, porque justamente esta parashá llamada Ekeb, ese es el hebreo, el título, que va desde el capítulo 7. El capítulo 7 de Devarim, para los que son nuevitos, Devarim sería lo que profanamente se denomina libro de Deuteronomio. Y entre tantas porciones, esta porción número 46 y la número 46, que sería la tercera del libro de Devarim, se llama Ekeb porque justamente comienza el capítulo 7, versículo 12, allí es donde comienza, dice, como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, el Eterno, su Elohim, cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que le jurara a tus padres. Me gustaría aquí hacer el parate en este versículo 12. Todo lo que vamos a trabajar esta semana, desde este primer día, es Devarim capítulo 7, versículo 12, y vamos a estar durante 7 días en distintas ascensiones de conciencia hasta llegar a Devarim capítulo 11, versículo 25. Ekeb, así se llama, ya leí, con consecuencia. Eso significa Ekeb, ¿no? Ekeb tiene que ver con como consecuencia, lo acabamos de leer. Como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, como consecuencia, Bella la Ekeb, así sería la expresión en hebreo, como consecuencia, por consiguiente, porque, y sino como resultado. Tiene mucho que ver con esa capacidad de permanecer en el compromiso del deber mismo de la luz. Todos nosotros sabemos que estamos aquí con un propósito que se tiene que manifestar en una misión específica. Esa misión específica es ser hijos primogénitos del Altísimo, que nos sentimos en una corporeidad que une a este mundo material con el mundo de arriba, que es el mundo de la trascendencia. Y Ekeb es una porción, o sea, toda esta semana tiene una energía muy, muy, muy importante para los que ya tenemos el corazón redimido, ¿sí? Los que en nuestro corazón está el latido mismo del gozo de sentir que hay una sangre que intercede por nosotros. Y en el nombre de aquel que derramó esa sangre, y en el nombre de los méritos del que lo hizo, nuestro amado Yeshua, yo bendigo a todo el que viene en misión de paz a este momento y a este encuentro. Ekab viene de Ekab, y Ekab tiene que ver con esto que recién decía, el deber, el compromiso, la permanencia en el deber, o sea, una mente comprometida, una mente que entiende que todo lo que hacemos como seres humanos es compromiso. El ser humano en realidad no puede evitar el manifestarse en compromiso, o sea, vivir es un compromiso, actuar es parte de ese compromiso ontológico, y no hay persona que diga no está comprometida. No, no todo el mundo está comprometido en algo, que esté en lo correcto, otro punto de vista, pero bueno, todo el mundo en algo está comprometido. Cuando no está en algo comprometido, es porque su compromiso lo tiene puesto enfocado en otro lado. ¿Sí? Eso siempre téngalo en cuenta cuando trate conmigo en este tipo de enseñanza. Pero ¿a dónde quiero yo llegar? Porque si usted lee, hoy tenemos que hablar mucho de cómo evitar la iniquidad en la economía. Así que está por allá. Nos va a conectar directamente, amados, y así ya lo ponemos todos acá y acá. Me conectaré con la abundancia. Así lo vas a decir. En esta semana me voy a conectar directamente con la abundancia. Me voy a sumergir, voy a estar inmerso en el poder de realizar una expansión de mi sustento. El Parnasá, el sustento económico, va a sufrir expansión desde mi actitud, porque esta semana me conectaré con la abundancia, ya que justamente Ekab y Ekeb están relacionados con la palabra talón. Talón es Ekeb en hebreo también. Ekeb, de donde viene la palabra Jacob, uno de nuestros padres que aquí acabo de leer. Y Jacob es ese padre que logró con su fe, con su disciplina,
conectarnos como descendientes de esa fe, descendientes de Él en la fe, con toda esa dimensionalidad celestial llamada Tiferet, esa esfera celeste imposible de poder definir, llamada Tiferet, tiene que ver con la belleza de la compasión, es decir, la manifestación de la luz, identificando, tomando empatía con nuestras necesidades psíquicas y necesidades físicas. Porque la abundancia es el producto, y especialmente el parnasá, el sustento, la abundancia material, es el producto final de una compensación a todo el trabajo que vos, yo, cada uno de nosotros puede hacer en esa área llamada Tiferet, donde nuestra compasión es empatizar con nuestro entorno, cuando nuestro entorno nos está exigiendo que nos manifestemos como hijos de Dios. O sea, en esta semana nosotros de los mundos existenciales nos vamos a conectar directamente con el Atzilut, ¿sí? Por favor, ya anotando. Si vas a conectarte con la abundancia, si vas a estar inmersa o inmerso en el poder de expandir tu capacidad de adquirir sustento, es porque vas a esforzarte en conectarte con Atzilut. ¿Qué es Atzilut? De todos los planos, de todos los olamot o mundos, es el más alto, ¿sí? Ese es el plano donde el Eterno mismo tiene todos los diseños de la creación para desde esos diseños generar lo que después se conoce como nada más ni nada menos que la formación y la acción misma. O sea, es la parte propia de la creación, donde están los arquetipos. Y lo que nosotros logramos manejar por el principal de los arquetipos, que es nada más ni nada menos que el Mesías habitando con nosotros. Entonces, veamos esto. ¿Qué es esto de conectarnos directamente con la región donde están los diseños de la creación misma? ¿Qué es eso? Una actitud que tiene que nos llevarnos a este primer párrafo que leí. Por eso leí esta primera porción, después los ampliaremos. En hebreo existe en el primer párrafo, lo que he leído, exactamente 72 palabras. ¿Y qué tienen que ver las 72 palabras? Primero, ustedes saben que las 72 palabras y el número 72 está muy involucrado con el hecho de que en toda la escritura se nos revela los 72 nombres del Eterno. Ahora, esos 72 nombres de Dios relacionados con Yud, Hei, Vav, Hei, más que nada me interesa mucho que lo tomemos como la manifestación de lo que en nuestro Mesías hoy tenemos entendido que Él es. Él es en función, a pesar de que es el Boreolán, el creador del universo, en su relación con los hombres tiene una función particular que es manifestarse en esa categoría de padre, ¿sí? En su función de padre. Recuerden que no es ni varón ni mujer, no tiene cuerpo. Esta expresión de padre es simplemente un antropomorfismo para que entendamos lo que quizás yo como varón o cualquier varón que esté conectado ahora debe captar a la hora de considerarse en esa misión que es ser padre. La palabra padre en hebreo, ab, ¿se acuerda eso, verdad? Dos letras conforman esa palabra. Por un lado está la conformación de Aleph y Bet, pero hay algo que me gustaría mucho a mí hacer entender aquí, y es que la palabra Ab está muy relacionado con la sabiduría que deposita el Eterno dentro de nuestro corazón, como la semilla para desarrollar todo lo que en nosotros es un potencial. Eso se llama Jokma. Jokma es esta paternidad. O sea, nadie se puede decir padre si no aporta a su casa sabiduría primordialmente. Bien, desde esta mentalidad como visión totalmente oriental, que es la como visión hebrea, Ab, que se traduce como padre, tiene que ver con alguien que prioriza la sabiduría, Jokma, como la semilla que él siembra en su esposa y en sus hijos, es decir, su hogar, para que desde allí haya una expansión. Esa semilla tiene que dar fruto y ese fruto tiene que dar muchas gavillas, muy relacionado con el Salmo 127, cuando habla de cómo debe ser un hogar y cómo estamos nosotros entendiendo que si un padre es el que prioriza la sabiduría, la cultura del Eterno habla que Ab tiene que ver con el que puede supervisar lo que ya está creado,
¿sí? Supervisar lo creado, pero desde una actitud sabia. Es decir, el que se ocupa de buscar secretos celestiales como primordial, desde esos secretos que están en su interior, valorar lo que en su interioridad ha puesto el Padre y desde allí supervisar para que no se manifieste la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Esa tendencia ancestral a repetir la historia de las caídas y muy especialmente la iniquidad económica, una tendencia de lo central a terminar cometiendo los mismos errores donde de repente fulano y su familia quedan endeudados en los mismos marcos de deudas que lo hizo su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. El mengano queda secuestrado en la situación de pobreza repetida como le pasó a alguno de sus ancestros. Bien, nosotros con EKEP en esta valoración nos vamos a permitir esa palabra de recibir, recibir en abundancia, recibir sin miedo lo ilimitado, que viene primero por una sabiduría infinita, que es la sabiduría de lo alto, y que primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, deja bien claro quién es esa sabiduría. Es Mashiach en nosotros. Estoy hablando de investigar aquel que está en nuestro corazón y desatar la imagen del Eterno en nosotros, guiados por el Mesías, por el espíritu de consolación que el Mesías da. Y ahí ya entramos en esta idea de lo que es consolación. Consolación no es alguien que se pone al lado simplemente a dejar que el otro llore en su hombro. No sé por qué a veces consolar solo se limita a ello. El consolador en los términos de la antigüedad y en las distintas culturas era el que se ponía al lado desde este tiferet, empatizaba, es decir, se ponía al lado en esa historia, en esa circunstancia, y luego simpatizaba, es decir, se identificaba con el dolor interior que esa circunstancia le estaba provocando al que en ese momento la estaba pasando, y a partir de ahí empezaba a hablarle, dar consejo y fortaleza, esos dos ámbitos que tienen que ver con la energía mesiánica. Daba desde la sabiduría y el entendimiento que permiten la empatía, se ponía en la simpatía, que es cuando ya viene el consejo y con el consejo la fortaleza. Allí hablamos de consolación y ya. Esta primera semana y la que viene, o sea, son 7 semanas que nos van a elevar para poder conectarnos con esta capacidad de que se abran los cielos y que todo lo que ya está allí, que son bendiciones, se conviertan en distintos tipos de compensaciones económicas. Entonces, que tiene ese valor de 172 también, ¿sí? Yo quiero que entendamos la palabra recibir, porque si te vas a disponer a recibir, en hebreo, anotarlo, se dice mekabel, ¿sí? La palabra recibir en hebreo es mekabel. ¿Pero por qué me interesa esto? Porque tiene un secreto. Y vuelvo a esto que leímos. Vieron que siempre, muchas veces, y lo vamos a muchas veces leer en Devarim, se va a hablar de las promesas que le dice a vuestros padres, tal cual se lo prometió a vuestros padres. Los va a nombrar a veces, Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, mekabel, que es el verbo recibir, tradúzcase mekabel como recibir. Vamos a tomar las letras, cada una de las letras, pero cada una de esas letras es la última letra del nombre de nuestros patriarcas. Por ejemplo, Mecabel, que sería nuestra letra M, Abraham, termina con M, nuestro papá. Mecabel, la letra Kuf, Isaac, ¿sí? Isaac, la K, es la última. Y también tenemos la letra, la Bet, ¿sí? Mecabel, Bet, que es nuestro padre Jacob, ¿sí? La última letra del nombre de nuestro padre Jacob. Y alguien me dice, bueno, pero nos queda la L o la Lamed, y sí, nos queda esa letra que tiene que ver con el otro nombre de nuestro padre Jacob, Israel. Recuerda que él se llama Jacob, según la circunstancia, o Israel. Y estas 4 letras, la M, la K, la B, Israel, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, nos hablan de por qué la Torá hace siempre referencia, en la mayoría del tiempo, al juramento que Yud-Het Bat-Hei hizo con nuestros patriarcas. Por esto, aquí aparece
el tema del maná. Es el símbolo mismo de la capacidad que tenemos de recepcionar la abundancia, entendiendo que el maná en sí es un tipo del arquetipo mismo acerca de la actividad de Mashiach en nosotros, llevándonos a que la parnasa o sustento no sea limitada, sino más allá de lo que necesitamos. Por ello es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nosotros, cuando nos conectamos con esta idea, nos damos cuenta que esto de Ekeb, que da origen a la palabra Akeib, que es talón, nos conecta más bien con la idea de saber sostener el cuerpo a pesar, el talón es la parte más débil del cuerpo, pero sin embargo es la más importante en cuanto al sostén. Entonces, el ser humano tiene muchas debilidades a la hora de salir a buscar el sustento, pero como ser humano es el sostén de todo lo que existe. Y un papá, un verdadero varón, tiene que salir a buscar sustento, pero no priorizando al sustento. Estoy explicando lo de Mateo capítulo 6, sino priorizando el reino de Dios y su justicia, que es la sabiduría que hay que buscar muy temprano para, saliendo a buscar aquello que ya viene por añadidura, que es sustento, hacer que el sustento se multiplique en nuestras manos. El Tanón habla de ese valor numérico que tiene Ekeb, ¿no? De saber que si lo que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, Israel, es nuestras promesas hoy, aquí, ahora, gracias a los méritos benditos de nuestro amado Mashiach. Ekeb es una parashá única en ese sentido. Usted sabe que todo el libro de Devarim nos ayuda a hacer acciones de poder, acciones mesiánicas, acciones de conquista, cómo saber cruzar fronteras para seguir expandiéndonos más allá de esas mismas fronteras que rompemos. Y Ekeb se va a abocar para que nuestra alma haga el esfuerzo de que cuando hacemos una cosa, no podemos evitar que ese hacer, esa cosa que hacemos, tenga la correspondiente consecuencia. Está condicionado nuestras acciones a ser causa de efectos que deberemos recibir. Por eso que tenemos que aprender a lo que en esta porción se nos va a dar. Dice Rashi, y se los leo, en esta porción llamada que las misbot o mandamientos encabezan el primer párrafo de la Torá porque Kep las alude debido a que tendemos a pisotear la Torá con nuestros talones, es decir, los tratamos de insignificante a cada uno de sus mandamientos y con falta de seriedad, sobre todo aquellos que no pertenecen a la fe y por ignorancia no dan el valor que merecen estos misbot, despreciándolos. No hay que pisar los más pequeños detalles de la vida. Este es mi cierre. Esto es lo que quiere decir Rashi. El valor de cada detalle lo tenemos que saber analizar. Tenemos que ser atalayas de nuestras acciones, aún la más pequeña, porque tienen mucho valor a la hora de hacer que el mundo físico nos responda. Aquí es donde podemos encontrar eso de Asilud, los diseños de la creación. El creador está en los detalles de la vida, no los desprecies. A los detalles de la vida, enfréntalos haciendo lo que hay que hacer, como corresponde. Yo siempre digo, practica mucho la gratitud. Esto es muy importante en esta semana, porque cada mandamiento, según lo que acabo de leer en Rashi, es una herramienta que tu alma necesita para perfeccionarse e irradiarse más allá de lo que tu cuerpo es. Una vez que logras que los misbot o mandamientos te revistan el corazón y la mente, tu alma se irradia y tu cuerpo se tiene que sujetar a esa radiación lumínica, de tal manera que te enfermas menos y las plagas no tocan esa morada. Por eso los mandamientos son vitales, son de vitalidad y dan fuerza no solamente al espíritu, porque en realidad el espíritu es perfecto. Quien necesita fuerza espiritual es el alma. Cuando mi espíritu encuentra la Jokma en los misbot, mi alma toma una fortaleza especial y se origina realmente lo que se conoce como el Ikvetá Dimashah. El Ikvetá Dimashah se traduce como el talón del Mesías. Es decir, recibimos la autoridad que él mismo, cuando viene a la tierra, se le da al resucitar y ser elevado. Y él le dice, toda potestad me ha sido dada en la tierra, en los cielos y en la tierra. La palabra
potestad, exousia en griego, está relacionado con la idea del talón o de todo lo que adquirió nuestro padre Jacob. Él, tras nuestro amado el Mashiach, al resucitar fue elevado y trascendió la zona del Telit. Es decir, que puede, aunque es hombre 100%, identificarse con ese hombre en en las debilidades que le presenta la fisicalidad, especialmente en ese marco temporoespacial, pero poner desde esa debilidad esa autoridad que da el contacto con lo eterno, con la eternidad, con la trascendencia, y desde allí animarse a hacer los más pequeños detalles sabiendo que van a causar milagros. Así que, ¿qué es lo último? La debilidad humana, ¿sí? Cuando entra a manifestarse en decadencia, esos serían los talones sucios, puede ser escondida en el Ikvetá di Mashiach, es decir, en el talón del Mesías, lo que él ya logró. Y yo quiero predicar o proclamar que te aferres a lo que él ya logró por ti y para tus generaciones. Aférrate. Nuestras carencias son consecuencia de nuestras debilidades, muchas de ellas heredadas ancestralmente hasta el primer Adán. Pero en el segundo Adán nos podemos elevar. Nuestros talones dejan de ser sucios y podemos pisarle como él la cabeza a la serpiente. Es decir, ir contra un sistema de pensamiento negativo, que eso sería la cabeza, el sistema reptiliano, en donde hay que sobrevivir a la fatalidad. Tú no eres un sobreviviente de nada. No estás llamado a confrontarte con ninguna fatalidad porque la fatalidad es una mala interpretación de las aflicciones. Y las aflicciones son circunstancias que te dicen, la entropía que se está provocando en el caos es porque todavía no estás tú madurando y soltando tu potencial desde la jokmah, la sabiduría. Por lo tanto, el talón de la Torá es lo que nos sostiene y es lo que logró Yeshua desde el ejemplo que dejó por 30 y tantos años, más de casi 34 años en la tierra, donde desde pequeño él enseñó que se estudia la Torá no para tener información, sino hacer que todo eso se convierta en carne, haya realmente resultado, y específicamente visto en esto que hemos considerado, el sustento y la abundancia de sustento. Va más allá de estar contento con comer, vestirnos, pagar deudas. No, esto es extralimitado. Y entonces aquí es donde yo ya terminé y quiero pedirte, por favor, que logremos esta transformación mental esta semana, porque los trabajos que hagamos hoy bendicen a nuestras generaciones. Y con eso ya vamos manifestándonos como gente que puede, cada vez que la iniquidad económica aparece, poder confrontarla y decir, no, yo me he conectado a la Atzilut, a la zona de los diseños donde todo es posible. Y estoy manejando lo profético porque hay alguien que me ha dado desde mis debilidades su potestad. Y es al que se le ha dado toda potestad y se llama Yeshua HaMashiach. Sean muy bendecidos, compartan esto.